Bueno, pues muy buenos días. Tengan ustedes, gracias por atender esta invitación. El motivo por el que los hemos convocado es para compartir con ustedes que el día de hoy estamos presentando en el Grupo Parlamentario de Acción Nacional una iniciativa de reformas y adiciones a la ley reglamentaria del apartado B del artículo 123 constitucional, comúnmente conocida como ley burocrática, y que se refiere a las relaciones laborales individuales y colectivas de los trabajadores al servicio del Estado. Esta iniciativa que estamos presentando tiene un propósito fundamental, y es la protección de los derechos y sobre todo del patrimonio de los trabajadores al servicio del Estado. El tema de coyuntura lo conocemos muy bien, fue la aprehensión de la exlideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de Educación, Elbester Gordillo, y derivado de ello, el mensaje del presidente de la República en cadena nacional fue que de lo que se trataba era de proteger precisamente los recursos de los trabajadores, que no son de los líderes, que son de ellos y que tienen que estar a buen resguardo y bajo una buena y transparente administración. Entonces, en ese orden de ideas, siguiendo precisamente con este planteamiento, que por cierto, en el que coincidimos y aplaudimos, es que estamos ahora nosotros planteando el que los principios de transparencia, rendición de cuentas y democracia sindical que ya aprobamos en la reforma laboral para la Ley Federal del Trabajo, ahora los llevemos a la ley reglamentaria del apartado B del artículo 123 constitucional, a la ley burocrática, es decir, que también beneficia a los trabajadores al servicio del Estado que habían quedado excluidos o han quedado excluidos de toda esta nueva corriente de transparencia y democracia sindical. ¿Y quiénes son señaladamente? Ese 1,5 millones de trabajadores de la educación, de maestros, que precisamente han sido objeto hoy de este cuidado tan puntual, a decir del gobierno, por cuanto hace al manejo de sus recursos, de su patrimonio. En tal virtud, yo quiero destacar 4 grandes aspectos de esta iniciativa. El primero, se está planteando en materia de transparencia, publicidad máxima de los registros de los sindicatos que tengan relaciones colectivas laborales con el Estado, para efectos de que el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje haga público a cualquier interesado y en sus páginas de internet los estatutos, reglamentos interiores, condiciones generales de trabajo y demás documentos que tengan que ver con estas relaciones colectivas con los sindicatos de trabajadores al servicio del Estado. Segundo, en cuanto a rendición de cuentas, al igual que ya aprobamos en la reforma laboral, el que cada 6 meses se rinda puntualmente cuentas de la administración y gestión de los recursos patrimoniales del sindicato, tanto de cuotas como de los demás recursos, que por cierto, la mayoría provienen precisamente de las dependencias del Ejecutivo Federal, para saber qué están haciendo con ese dinero. Y que cualquier trabajador en cualquier momento puede exigirle a su directiva sindical que dé puntualmente información sobre ese manejo patrimonial de los recursos del sindicato, y que, si no lo hace a satisfacción del trabajador, éste pueda acudir al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, y que el tribunal sea el que ordene el suministro de esa información, y que incluso se le autorice al trabajador a suspender el pago de sus cuotas sindicales si no se le está dando información puntual como le está requiriendo. El segundo aspecto que quiero compartir con ustedes de esta iniciativa es que esté prohibido ya, por ley, el que las autoridades administrativas, los patrones, digamos, de los trabajadores al servicio del Estado, retengan las cuotas sindicales del salario de los trabajadores. Esto es, que sean los trabajadores, por voluntad propia, los que paguen las cuotas, si están de acuerdo y están satisfechos con su sindicato, pero que no sea una retención como hoy se hace, que ya se les descuenta directamente de su quincena, de su salario, que ya ni siquiera la ven, que van a dar a las arcas del sindicato y que después le pierden la pista. Entonces, que se prohíba la retención de cuotas sindicales por parte de las autoridades administrativas de las dependencias donde trabajan estos trabajadores al servicio del Estado. Tercero, y también muy importante, es que cualquier comisión para desempeñar cargos sindicales, cualquier comisionado al sindicato que sea trabajador al servicio del Estado, ¿sí?, se vaya con licencia, pero sin goce de sueldo. Es decir, los mexicanos no tenemos por qué pagar las funciones que desempeñan quienes primero son contratados como trabajadores y que después
se distraen para realizar actividades que son propias del sindicato y no para lo que se les contrató señaladamente para los maestros. Si no van a estar en las aulas, que tampoco entonces se les pague un salario por parte de los mexicanos y que se los pague directamente su sindicato, que una buena fortuna ya tiene para hacerle cargo a estos gastos. Y por último, y no menos importante, es derogar el artículo 69 de la ley. ¿Qué dice el artículo 69 de la ley? Permítame leerlo. Dice: todos los trabajadores tienen derecho a formar parte del sindicato correspondiente, pero una vez que soliciten y obtengan su ingreso, no podrán dejar de formar parte de él, salvo que fueran expulsados. Bonito derecho, el que puedas ejercerlo para solicitar tu entrada al sindicato, pero que después no puedas salirte por voluntad propia, salvo que te expulsen. Te tienes que quedar ahí. Es totalmente inconstitucional y es una cuestión totalmente ajena a los principios que rigen la Organización Internacional del Trabajo. Entonces, en suma, lo que estamos viendo es, y lo que estamos planteando, es que queremos insistir como Grupo Parlamentario de Acción Nacional en la transparencia y la democracia sindical. Mucho se nos criticó cuando en la reforma laboral regresamos la minuta a la Cámara de Diputados precisamente con este contenido. Se nos decía que estábamos exagerando y el propio PRI votó en contra en un principio de estas disposiciones en materia de transparencia y democracia sindical. Hoy todo el mundo ve qué tan necesario es que se rinda cuentas, que haya perfectamente, y otra que me estaba faltando, que el voto para elegir a las directivas de los sindicatos de trabajadores al servicio del Estado sea siempre voto libre y secreto. Voto libre y secreto para elegir a las directivas de los sindicatos de los trabajadores al servicio del Estado. Entonces, en suma, si de veras el gobierno, como dijo el presidente Peña Nieto, y si de veras el partido en el gobierno, como tanto han venido diciendo en los últimos días los representantes del PRI, les importan los trabajadores y sobre todo los trabajadores al servicio del Estado, que tenemos 128 sindicatos registrados ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje que están en estas condiciones. Si de verdad les importan tanto a los trabajadores, que nos acompañen en esta iniciativa, que modifiquemos la ley burocrática, que verdaderamente introduzcamos democracia, transparencia y rendición de cuentas, que se elimine la retención obligatoria de las cuotas sindicales para enterarlas como si fueran impuestos a los sindicatos, y que se elimine también la posibilidad de que quienes se van como comisionados al sindicato, que se multiplica por miles, bueno, pues que se vayan pero sin goce de sueldo, porque los mexicanos no tienen por qué estar pagando por ese tipo de comisiones. Eso es en resumen, compañeras y compañeros de los medios de comunicación, el contenido de la iniciativa que estaremos presentando en unos momentos más aquí en el Senado de la República, y esperamos, por mínima congruencia, que el PRI nos acompañe en esta propuesta. Estoy convencido de que el PRD, Partido del Trabajo, Movimiento Ciudadano, lo verán con buenos ojos. No sé hasta dónde en términos de lo de las cuotas sindicales, porque el que ya no haya una retención obligatoria de esas cuotas es algo que incomoda a muchos, pero esperemos que por congruencia terminen por apoyarlos. Estamos a sus órdenes para cualquier pregunta. Sí. Preguntarles, ayer se daban algunas cifras de cerca de 46,000 millones de pesos que pues se le habrían, digamos, dado al sindicato magisterial durante el sexenio nada más de Vicente Fox, por ejemplo. Yo quisiera preguntarle, senador, si usted tiene conocimiento, y hablando de la retención de las cuotas, ¿cuánto es lo que, digamos, se le dio durante el sexenio del presidente Calderón, del cual fue usted secretario del Trabajo, si usted tiene ese dato, y conocer por qué no se hizo esto precisamente antes, sino ya ahora que, bueno, pues vemos que el daño está bastante grave? Sí, bueno, primero, no tengo conocimiento de esa cantidad de la que está usted hablando, por razón, bueno, sobre todo porque la Secretaría del Trabajo y Previsión Social no tiene relación directa con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Precisamente al ser apartado B, la autoridad con quien tiene la relación es Educación Pública, la SEP, y la parte, digamos, jurisdiccional, en lugar de que sea la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, es el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Entonces, por eso es que no tenemos absolutamente, digamos, nada de esa información. Ofrezco conseguirla para poder compartir con ustedes, y ese es el problema, que muchos de los ingresos de los sindicatos viene de cuotas de los trabajadores, pero otro de las condiciones generales de trabajo,
Y muchas de esas condiciones generales de trabajo desafortunadamente no son públicas. Entonces los mismos trabajadores no saben cuánto está ingresando a las arcas del sindicato y por eso tampoco tienen manera de pedir cuentas. Ahora, ¿por qué ahora se hace esto? Porque hemos venido insistiendo en la transparencia y democracia sindical desde marzo del 2010. Recuerden ustedes, estas iniciativas vienen desde entonces y desafortunadamente no merecieron el apoyo del PRI en aquel tiempo. Ahora sí, porque ya son gobierno y porque vino como iniciativa preferente. Y lo que queremos es trasladar los beneficios y los principios de transparencia y democracia sindical que ya tienen los sindicatos del sector privado, las relaciones entre particulares, individuales y colectivas, y también las entidades paraestatales, llevar esos beneficios a los trabajadores al servicio del Estado que han quedado excluidos por ser dos leyes diferentes. No es que sea esto una novedad de parte de nosotros, ha sido una insistencia desde marzo del 2010 que desafortunadamente no había sido acompañada por las demás fuerzas políticas, pero que espero que ahora, por mínima congruencia, dado que ya dijo el presidente de la República que lo que le importa son los recursos y el dinero de los trabajadores, pues ahora sí esperamos que apoyen esta nueva iniciativa.